Vamos a pues continuar con el tema que empezamos la semana pasada. Si recordamos, la semana pasada eh, estábamos viendo problemas que podemos resolver por etapas o por pasos, ¿no? Entonces, cada uno de esos pasos que vamos a ir dando para llegar a la solución del problema, lo conocemos como un estado. Son los diferentes estados por los que va a ir atravesando el problema, partiendo del estado inicial hasta llegar al estado final. Vimos la semana pasada, primero un ejemplo, un jueguito, ¿verdad? Del señor que se va a cruzar el río con su perro, su gallina y su bulto de maíz y tiene una lancha donde solo puede viajar una cosa y la idea, bueno, pues cómo le hizo para llegar al otro lado. Y después el segundo problema que ya empezamos a desarrollar de una manera más formal es el problema de los botes de agua. Tenemos dos botes de agua, a uno le caben máximo 4 litros, a otro le caben máximo 3. La idea es cómo obtenemos 2 litros exactos en el bote de 4. Entonces, dentro de ese proceso de tratar de formalizar ese problema de los botes de agua, decidimos que íbamos a representar cada estado por parejas de valores X y Y. Déjenme poner mi puntero. ¿Ok? Así como aquí, ¿verdad? Y definimos de hecho que, pues por ejemplo, este estado 00, el primero que tenemos, pues quiere decir que tengo 0 litros en el bote de 4 y 0 litros en el bote de 3. Y pues también decidimos que de aquí partimos de que los dos botes están vacíos. Y pues la idea es llegar a un estado que sea el 2, lo que sea. 2 porque quiero tener 2 litros exactos en el bote de 4 y en el de hielo que sea porque no me interesaba. Lo único que me interesa y lo único que me están pidiendo es tener 2 litros exactos en el bote de 4. Entonces lo que busco es un estado 2, y, 2, y, cualquier cosa que tenga el otro bote. ¿Ok? Y después también desarrollamos este conjunto de reglas. Vimos más o menos cómo desarrollarlas. La idea, pues como lo veíamos la semana pasada, son las acciones que puedo hacer con los botes. Son las cosas que puedo hacer con estos botes. La regla número 1 es para llenar el bote de 4. Perdón. Si el bote de 4 no está lleno, lo voy a llenar. La regla 2, si el bote de 3 no está lleno, lo voy a llenar. Ay, perdón. La regla 3, si el bote de 4 tiene agua, se la puedo tirar o lo puedo vaciar. La regla 4, si el bote de 3 tiene agua, lo puedo vaciar. La regla 5 es llenar el bote de 4 con el bote de 3. Entonces el bote de 4 va a quedar lleno porque es lo que quiero, llenar el bote de 4 con el de 3. Entonces al de 3 le voy a quitar lo que le faltaba al de 4 para estar lleno. La regla 6 es llenar el bote de 3 con el de 4. Entonces el bote de 3 queda lleno con 3 y el bote de 4 le voy a quitar lo que le faltaba al de 3 para estar lleno. La regla 7 es vaciar el bote de 3 en el de 4. Y la regla número 8 es vaciar el agua del bote de 4 en el de 3. Como habíamos mencionado también la semana pasada, pues la idea aquí con estas reglas 7 y 8 es pasar todo el agua de un bote a otro, pero la idea es que no se tire agua, ¿verdad? Por eso aquí tengo X más Y. Entonces garantizo que no voy a tirar agua como, pues teniendo al máximo 4 litros, o en el caso de la regla 8, teniendo máximo 3 litros. Con esta condición yo garantizo que no voy a tirar agua. O sea que lo máximo que va a pasar aquí es que yo llene el bote de 4. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues partiendo de mi regla 00, perdón, de mi estado 00, de mi estado inicial, pues vemos aquí en mi construcción de lo que llamamos el árbol de búsqueda, que bajo este estado 00, si yo trato de revisar mi conjunto de 8 reglas, pues la única que van a cumplir las condiciones es la regla 1 y 2. La regla 1 porque pues el bote de 4 no está lleno, la regla 2 porque el bote de 3 no está lleno. La regla de 3 no, porque no tengo agua en el bote de 4, la regla 4 tampoco, la 5, ni la 6, ni la 7, ni la 8. ¿Por qué? Porque no tengo agua en ningún bote. Entonces las únicas dos reglas que puedo aplicar aquí son la 1 y la 2. Si aplico la 1, creo el estado 4,0, que es el del lado izquierdo, y lleno el de 3, pues voy a tener el estado que está del lado derecho.
Ahora aquí con este estado 4,0, pues si repito el mismo proceso y digo, bueno, pues le puedo aplicar la regla 1, no. ¿Por qué? Porque x no es menor de 4. X es igual a 4, pero no es menor de 4. Entonces la regla 1 no la puedo aplicar porque, bueno, pues la regla 1 es para llenar el bote de 4 y el bote de 4 ya está lleno. ¿Ok? ¿La regla 2 la puedo aplicar? Sí, y podría generar el estado 4,3. La regla 3 la puedo aplicar también porque x es mayor que 4. Perdón, es mayor que 0, perdón, y 4 es mayor que 0. Por lo tanto, le puedo tirar el agua al bote de 4, que sería el estado 0,0. Y bueno, finalmente puedo llenar en la regla número 6, puedo llenar el bote de 3 con el de 4. La regla número 6 dice x más y es mayor o igual que 3. Sí, porque vale 4. Y x es mayor de 0. Sí, porque vale 4. Entonces, pues aplico esta regla número 6. Eh, muy bien. Esas son las tres reglas que pudiera aplicar. Y lo mismo acá para el 0,3, pues podemos revisar lo mismo y ver cuáles son las que puedo aplicar. ¿Ok? Bueno, la idea es que con este conjunto de mis 8 reglitas, mi sistema, el programa que yo voy a desarrollar, fuese capaz de ir generando este árbol de búsqueda. ¿Cómo lo va a ir generando? Es decir, va a agarrar primero el lado izquierdo, el lado derecho, o cómo le va a hacer para irlo desarrollando. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. O sea, cuál es la lógica que vamos a seguir para decidir partiendo del 0,0 por qué lado seguir. Entonces, lo que vamos a crear programáticamente en nuestro programa, eh, le vamos a conocer como un sistema de producción de estados. ¿Por qué? Porque vamos a estar produciendo precisamente estos estados que forman este árbol de búsqueda. Entonces, este sistema de producción de estados debe de consistir en un conjunto de reglas, que son las que veíamos ahorita, que está formada por una parte izquierda, que es el patrón, que determina la aplicabilidad de la regla, es decir, la parte del if, las condiciones, esas condiciones que se deben de cumplir. Y una parte derecha que me describe las operaciones que vamos a llevar a cabo si aplicamos la regla. ¿Ok? Entonces, pues es el if, ¿verdad? Si se cumplen esas condiciones, entonces voy a hacer esto. Eso que voy a hacer puede ser una de dos cosas. Podría ser el siguiente estado o podría ser una acción que yo tengo que hacer para llegar a ese siguiente estado. ¿Sí? O sea, puede decir x más y, que voy a hacer una operación, o me puede decir nada más x es igual a 2, lo cual es el siguiente estado. Entonces, cualquiera de esas dos cosas yo puedo describir en la conclusión de la regla. Voy a requerir de una o más bases de datos o bases de conocimiento con información apropiada del problema. En programación se conocen como bases de datos, en inteligencia artificial las conocemos como bases de conocimiento, porque normalmente contienen un poquito más de información del problema de lo que normalmente tendría una base de datos. Pero bueno, en esencia, ¿qué es lo que voy a estar guardando aquí? Pues la información apropiada a mi problema. ¿Cuál va a ser? Pues al menos el camino que estoy siguiendo. Acuérdense que platicábamos la semana pasada en este tipo de problemas, por ejemplo el del señor que se va a cruzar el río, pues yo ya sé cuál es mi objetivo. Yo ya sé que quiero que los 4 estén del otro lado. Pero lo que me van a preguntar es, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para lograrlo? Entonces necesito ir guardando en algún lugar, que sería esa base de conocimiento, cómo estoy realizando los movimientos o los viajes, en el caso del señor que se va a cruzar, cuáles son los viajes que está realizando para llegar a mi estado final. O en el problema de los botes de agua, en este ejemplo que estábamos viendo ahorita, pues cómo voy a ir llenando y pasando agua de uno a otro hasta lograr mi objetivo. Entonces, esa base de conocimiento, porque decíamos, en este tipo de problemas, cuando yo llegue al resultado, no me van a decir, qué bueno, ya llegaste al resultado. ¿Cuál fue? 2,0 o 2,3, lo que sea. No, lo que me van a preguntar es, ¿cómo le hiciste para llegar ahí? Entonces, esa base de conocimiento debe de guardar el recorrido que he llevado hasta el momento para después, cuando me pregunten, ¿cómo les he hecho para llegar aquí?
Ah, pues fíjate, primero llené el bote tal y luego lo vacié y luego le llené el otro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que va a conocer, esto es lo que va a contener, perdón, esta base de conocimiento. Después necesito tener una estrategia de control. Las estrategias de control también las conocemos como métodos de búsqueda y una estrategia de control me va a especificar el orden en que las reglas se van a comparar contra la base de conocimiento y la forma en que voy a resolver conflictos cuando varias reglas puedan aplicarse a la vez. Acordémonos aquí también que la semana pasada, con el problema del señor, decíamos, bueno, mira, aquí en un punto hay dos diferentes rutas que podemos seguir. Y bueno, nuestro diagramita era seguir la ruta superior o la ruta inferior, ¿verdad? Decíamos, bueno, aquí no hay problema. Si yo decidí irme por la ruta de arriba o por la ruta de abajo, para empezar eran las dos únicas opciones que había, y no importa cuál de las dos decidí tomar, la ruta de arriba o la ruta de abajo, ambas me llevaban en 3 pasos hacia un punto común de donde continuaba mi problema. Entonces, esos 3 pasos que daba, pues no importa si yo me voy por arriba o por abajo. Pero también les comentaba la semana pasada, en un problema real, a lo mejor yo voy a tener 15 diferentes alternativas. De esas 15, 5 las voy a desechar de inmediato porque digo, estas no son válidas para mi problema, nada más estas 10. Y bueno, de esas 10, a lo mejor si yo agarro una, pues me voy a topar con que necesito 8 pasos para llegar a mi resultado o a un resultado intermedio, pero 8 pasos. Por otro lado, que voy a necesitar 20, por otro camino que voy a necesitar 12, por otro camino que voy a necesitar 5, etcétera, etcétera. Y así por cada camino va a ser diferente el esfuerzo que voy a necesitar para llegar a un punto. Entonces, la importancia de la estrategia de control es que me va a determinar cómo le voy a hacer para decidir cuál de esos caminos va a ser el mejor. Y ahorita vamos a ver varias estrategias de control. De hecho, es de lo que trata esta clase, de ver esas estrategias de control. De las básicas a unas más complicadas, ¿verdad? Y finalmente voy a necesitar un aplicador de reglas. Entonces, sobre estas estrategias de control que platicábamos, esa estrategia de control es la que me va a ayudar a ir construyendo este árbol de búsqueda y me debe de cumplir 2 condiciones, una buena estrategia de control. Debe de causar cambio y debe de ser sistemática. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo no me quiero quedar atascado en un punto sin salir de ahí nunca. Y que debe de ser ordenada. Son las 2 características. Eh, supongo, bueno, no supongo, a ustedes ya no les tocaron los directorios telefónicos de antes, pero sí en la escuela, a pesar de que quizá ya no sea tan indispensable el uso del diccionario, les enseñaron a usar un diccionario. Y el diccionario, bueno, pues es un orden alfabético de palabras, ¿verdad? Entonces imagínense que yo les digo, vamos a buscar una palabra, cualesquiera, conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para buscar la palabra conocimiento? Ah, bueno, pues me voy a la C y luego me voy ahí, hasta que coincide y ya encuentro la palabra conocimiento. Esa es la forma normal de buscar una palabra. ¿Qué se trata de aquí con esto que dice una buena estrategia de control? Bueno, esa sería una buena estrategia de control. Déjame, voy a la C y luego busco dónde está la CO y por ahí me voy a ir con la palabra. Pero a lo mejor a alguien se le puede ocurrir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mi estrategia de control, aquí me dicen en los requisitos, que debe de causar cambio. Entonces, ¿cómo podría yo causar cambio al buscar una palabra en el diccionario? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a abrir el diccionario al azar. Voy a abrirlo, voy a poner mi dedo a ver si es la palabra conocimiento, que es la palabra que estoy buscando. Si no lo es, voy a cerrar el diccionario, lo voy a volver a abrir y voy a volver a poner el dedo a ver si le atino a la palabra. Esta estrategia de control
al azar o aleatoria, donde estoy abriendo el diccionario y poniendo el dedo en una palabra, pues me va a causar cambio. Porque cada vez que yo selecciono una nueva palabra, o más bien cada vez que yo haga este proceso, pues voy a obtener una palabra diferente, ¿verdad? Pero no cumple con el segundo requisito, que debe de ser sistemática, es decir, que debe de ser ordenada. Entonces yo lo que quiero es que pues sea ordenada, porque este método que le estoy diciendo ahorita de abrir el diccionario y poner el dedo en un punto, pues iba a funcionar. O sea, en algún momento debo de encontrar la palabra conocimiento, la palabra que estoy buscando. Pero podría ser, si tengo un montonal de suerte, que lo encuentre la primera, que es probable que no, pero podría ser. O puede ser que lo encuentre después de 1.000.000 de intentos. Entonces, el detalle ahí es que puede ser que lo encuentre en menos de un segundo o que me tarde 2 días en encontrarlo. Entonces, no estoy siendo sistemático, no estoy siendo ordenado y por lo tanto, pues no tengo mucho control sobre el resultado. Y les digo, puede ser que lo encuentre muy rápido, puede ser que me tarde muchísimo en encontrar el resultado. Y entonces, por eso, bueno, pues tratamos de llevar un cierto orden.